Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a continuar con el capítulo. En la anterior clase habíamos indicado o habíamos hablado sobre las malezas que son agresivas o que son consideradas perjudiciales en la agricultura. Y habíamos indicado que pertenecían a 12 familias, ¿no? Teníamos las familias y también las especies, ¿no? El número de especies. Y ahí habíamos dictado de cada familia, ¿no? Y por lo tanto teníamos también la cantidad de especies, indicando que llamaba la atención la familia Poaceae, que estaba con 44 especies. Otra también importante era la Asteraceae, la familia Asteraceae, con 32 especies. Posteriormente estaba la Cyperaceae, con 12 especies. Y luego teníamos ya las otras familias, siendo la última la Solanaceae, ¿no? Con 3 especies. Para ellos se les había dado también una práctica, si quieren, podríamos denominarlo práctica, donde ustedes debían ver si en Cota tenemos las 12 familias, ¿no? O sea, viendo qué especie podría estar, ¿no? Ya sabemos que algunas especies, algunas familias, si bien tienen una gran cantidad de especies, basta que veamos una, ¿no? Como en el caso del quicuyo. Ya tengo el quicuyo, entonces ya tengo la familia Poaceae. Y así sucesivamente, ¿no? Con cada una de ellas. Pensando, en todo caso, les había indicado también que podían entrar a Google en la parte de poner la familia y entrar a fotos. Entonces ahí uno ve y va comparando, ¿no? Si algún momento vio esa especie en Cota o si están yendo a Cota, también hacer una pequeña observación, ¿no? En relación a esto. O recordando en todo caso, como les decía, recordando si es que ya no están yendo a Cotacotas, recordando haber visto algunas de esas fotos que van a ver en Google. Sí, hola, dime. Ya continuamos entonces.
Una vez que sabemos la importancia de las malezas, que se refiere a la clasificación de las malezas. Ahora, no vamos a hacer esa clasificación taxonómica. No vamos a hacer, les decía, la clasificación taxonómica que se acostumbra a hacer de las plantas. En este caso, hablando de las malezas, lo que vamos a hacer es la clasificación de las mismas desde diferentes puntos de vista. Vamos a comenzar, por ejemplo, a clasificar de acuerdo al hábitat. De acuerdo al hábitat, entonces nos recordamos que cuando uno habla de hábitat, se refiere al lugar donde uno se desarrolla, donde uno vive, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de las malezas, se dice que el hábitat de las malezas son dos. Tenemos malezas que se pueden desarrollar, ya sea en un hábitat terrestre, como también en un hábitat acuático. Cuando hablamos de hábitat, les decía, se suele tomar en cuenta estos dos hábitats. Tal vez alguno de ustedes piensa o dice, ¿y qué pasa con el hábitat aéreo? ¿Ustedes pueden opinar? Inge, ¿no sería el clavel del aire? Muchas veces se encuentra en los cables, creo. Ya. Sí, o sea, suele ocurrir esa duda, digamos, de cuando uno habla de hábitats, suele uno pensar que puede existir el hábitat aéreo pensando en el clavel del aire principalmente, que nosotros lo vemos. Pero sin embargo, cuando uno habla de hábitat, decimos es el lugar que uno se desarrolla, donde uno se desarrolla, ¿no? Donde hace todas sus actividades, donde un organismo realiza. Ahora, si pensamos en el hábitat aéreo, primero que el clavel del aire, vamos a pensar, no está exactamente en el aire, ¿no? Es decir, no está totalmente, todo un tiempo
flotando en el aire, si quieres, ¿no? El clavel del aire está sujeto a un sustrato, ¿no? Que en este caso puede ser los cables, por ejemplo. Y de acuerdo a ello, ¿no? No se habla de un hábitat aéreo, ¿no? Como, no sé, pueden haber algunas partículas ahora, no sé, virus, bacterias que pueden desarrollarse en el aire, ¿no? Pueden estar constantemente en el aire, pero en algún momento llegan a ingresar, digamos, a un organismo y ya no es su hábitat aéreo. Por esa razón, no se habla de hábitat aéreo. Ya no existe el hábitat aéreo, nos dicen, desde ningún punto de vista, o principalmente desde las malezas hablaremos, ¿no? Tal vez ya desde el punto de vista de microorganismos, no sé, quizás puede ser que se hable de hábitat aéreo, ¿no? Pero desde el punto de vista de malezas, ¿ya? Pensando que maleza es aquella planta que crece, dijimos, bueno, hemos dado varias definiciones, ¿no? Que crece fuera de lugar, que perjudica a las especies cultivadas, etcétera. De acuerdo a la maleza, no vamos a tomar en cuenta un hábitat aéreo. Ahora, yo sé que hay dudas todavía, ¿no? Alguno de ustedes podría todavía justificar de clavel del aire. Pero si estoy pensando como maleza, el clavel del aire en ningún momento va a ser una maleza, estando en un cable, digamos, ¿no? Si está en un cable, no va a ser ninguna maleza. No va a perjudicar, digamos, a alguna especie cultivada. Por lo menos eso vamos a pensar por ahora, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de maleza específicamente. Solamente tendríamos esos dos tipos de hábitat, terrestre y acuático. Ahora, creo que no es necesario aclarar la cuestión de terrestre, ¿no? Como tampoco la cuestión acuática, ¿sí? Terrestre, bueno, la mayoría de las malezas se encuentra en la corteza terrestre, ¿no? Se desarrolla ahí, se realiza todas sus actividades. Y algún otro porcentaje pequeño tiene su hábitat acuático, es decir, se desarrolla en el agua. Primero hablemos del terrestre. Bueno, ya dijimos que se desarrolla en la corteza terrestre, necesita de la tierra para alimentarse, para sacar sus nutrientes, etc. Ejemplos de malezas con hábitat terrestre, si alguno de ustedes puede participar. Ingeniera, ¿podría ser el diente de león? Diente de león, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Vázquez, ingeniera. Vázquez. Vázquez Michelle. Sí, ingeniera. Ya. Hace rato, ¿quién habló del clavel del aire? Perdón. Flores, Inge. Flores, ya. Nos diste para aclarar un buen punto. Un ejemplo más de maleza terrestre. Sería cortadera aquí, sería la cehuenca. La cehuenca, muy bien. Apellido. Choquehuanca churas ojer. Choquehuanca. A ver, uno más. Churas ¿Alguien ojer. más que desea participar? Terrestre. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera dar un ejemplo de maleza terrestre? El quicuyo, Inge. El quicuyo, el famoso quicuyo, muy bien. Apellido. Cabrera, Inge. Otra vez, perdón. Cabrera. Cabrera, ya. Cabrera Limber, muy bien. Mostacilla, Inge. Mostacilla también.
Apellido, Casilla León Zonal. Casilla, muy bien. Ya, ahora, queda claro esto, ¿no? De las malezas terrestres. Tenemos una gran cantidad que podríamos dar ejemplos. Ahora, en relación al hábitat acuático, hay algunas plantas, malezas en este caso, que han hecho algunas modificaciones estructurales, ¿no? Para que éstas les ayuden a vivir en este ambiente, en este hábitat acuático. Cuando hablamos del acuático, generalmente se habla de 3 tipos de ambiente acuático, es decir, aquellos que viven alrededor de una fuente de agua, alrededor, otros que viven en la superficie de la fuente de agua, ¿no? O sea, sobre el agua, y otros que pueden vivir anclados dentro de la fuente de agua. De esa manera se clasifica a los 3 tipos de hábitat acuáticos cuando se habla de plantas, y en este caso hablando de malezas, ¿sí? Los que viven alrededor, los que viven en la superficie y los que se anclan con sus raíces dentro de la fuente de agua, ¿no? Que puede ser una laguna, un riachuelo, qué sé yo, ¿no? Dependiendo de qué tipo de fuente de agua estemos hablando. Ahora, hay algunas especies que sí viven alrededor, como les decía, sobre y anclados en la fuente de agua. Pero si pensamos desde este punto de vista de maleza, ¿qué ejemplo podríamos dar acá? Si alguno de ustedes podría. Ingeniera, ¿sería la totora? ¿Sería un caso? Otra vez, no te escuché bien. A la totora me he dado de cuenta que es un Hola, caso, han hecho de cuando se hace buenas. La totora, ingeniera. la totora. Ujú. La totora que se ancla, ¿no es cierto?, con sus raíces en la fuente de agua. Podríamos pensar que la totora puede ser una maleza. He visto, ingeniera, que en los cultivos de papa o los que son cerca de los lagos es difícil eliminarlos. Bueno, cuando se hace cuando se quiere hacer unas parcelas, difícil es eliminarlas, ingeniera. Ya, muy bien, muy buen ejemplo. Entonces, tu apellido, Choquehuanca Zoger. Choquehuanca Chura Zoger. Roque Roger, muy bien. Ya, muy bien. Está hablando de la totora. Si cultivan, por ejemplo, arroz, ¿cierto? Arroz en un medio acuático. Pero ahorita está descompuesto, sería para la descomposición. Ah, sí. Más para esto. ¿No? Si hablamos del arroz, les decía, en un medio, ustedes saben que se puede cultivar en un medio acuático el arroz, entonces también ahí suele presentarse una maleza, que es el arroz rojo, ¿no? Esto más que todo en Santa Cruz, digamos, tienen esa maleza, una maleza acuática. Bueno, dependiendo de qué estemos hablando, por ejemplo, de qué especie estemos hablando, nos podríamos tener algunos otros ejemplos de malezas que viven en este medio acuático. No sé, alguien hablaba del perejil, ¿no? Perejil acuático, es decir, hay una especie de perejil que se desarrolla en este ambiente. La hidrilla, que también existe, la cuestión es, ¿no? Eso de la hidrilla y demás, si puede ser considerada maleza, ¿no es cierto? Eso es otra cosa también.
Pero como ejemplo de hábitat acuático pueden estar ese tipo de plantas que se desarrollan en ese medio. Ahora, también tenemos otra clasificación de acuerdo al ciclo de vida. De acuerdo al ciclo de vida, es decir, al tiempo que dura el tiempo de vida de la maleza, acá se habla principalmente de los siguientes tipos, ¿no? El bienal, las perennes, esto tomando en cuenta, nos dicen, bueno, eso es lo que los autores, los malezólogos han clasificado como para las malezas herbáceas. Esto para las malezas herbáceas. Y también se habla malezas herbáceas y malezas leñosas. Ordenando un poco entonces esto. Vamos a ordenar un poco esta situación. Cuando se habla del ciclo de vida, de las malezas, se toma en cuenta si la maleza es herbácea o si la maleza es leñosa. Esa es la forma de clasificar que nos dan los malezólogos, fisiólogos. Ahora, si comenzamos con las malezas herbáceas, nosotros ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Lo herbáceo, lo leñoso, creo que no es necesario explicar. En las malezas herbáceas tenemos esta clasificación, ¿no? Anual, bienal y perenne. Y como su nombre indica, en relación al anual, por ejemplo, ¿no? Esto nos quiere decir que el ciclo de vida de esa planta, de esa maleza, va a durar como máximo un año. Como máximo va a durar un año. Es decir, no necesariamente tiene que ser un año, ¿no es cierto? Puede ser 3 meses, 4 meses, etcétera, hasta el año. Entonces, es considerada como una maleza anual. En el caso de la bienal, que no es lo mismo que bianual, ¿no? Y yo me imagino que ya estamos enterados de eso. En el caso de las bienales, de la misma manera, la planta cumple su ciclo de vida máximo en 2 años. Puede ser 1 año y 3 meses, 1 año y 6 meses, etcétera. Pero no debería pasar de los 2 años, ¿no? Por eso es bienal. Y en el último caso, en el perenne, 2 años, ¿no? Por eso es perenne, ¿no? Es más de 2 años. Y ahora, en el caso de los anuales, incluso algunos autores suelen dividir en verano, invierno, pero esa división de verano-invierno se da más en aquellos países donde las estaciones son muy marcadas, ¿no? Como en Chile, por ejemplo, ¿no? Ahí primavera es primavera, verano es verano, invierno es invierno, etc.
pero no podíamos tomar nosotros tanto esa clasificación anual de verano-invierno porque nuestro medio, nuestras condiciones, principalmente hablando de clima, no nos dan esa opción, ¿no es cierto? Ya sabemos que por lo menos en el medio donde nos encontramos, en cualquier momento llueve, cualquier momento hace frío, también hace una calor infernal como ayer, anteayer, de repente en la noche llueve, entonces no va esa clasificación de verano-invierno, solamente la clasificación de anual. Y bueno, para la cuestión de anual, por ejemplo, tenemos el amaranthus, que sería un ejemplo de maleza anual, ¿no? También estaría la quinoa silvestre, ¿no? Aquellas que tienen un máximo un año de duración, como se dice, ¿no? De vida. Ahora, en el caso de las bienales, no sé si alguno de ustedes puede dar algún ejemplo. Cuando hablamos de bienal, no se olviden que se suele decir lo siguiente, ¿no? Que la maleza tiene, o la planta tiene dos etapas, ¿no? Una etapa donde se va a desarrollar y la otra etapa donde se va a reproducir, ¿no? Por eso es que es considerada como bienal. Una etapa donde va a crecer, se va a fortificar la planta, y la siguiente etapa donde va a producir ya las flores, los frutos, semillas, etcétera, y va a lograr reproducirse y demás. Ejemplos acá, podemos estar hablando del cardo. El cardo es bienal. También podríamos hablar de la zanahoria silvestre, que también es bienal. ¿No? Y, no sé, la cebolla silvestre también, que es considerada como una planta bienal. En el caso de las perennes, como ya habíamos indicado, son aquellas que viven más de 2 años, ¿no? Más de 2 años. Acá, por ejemplo, en las perennes se encuentran el diente de león. El diente de león es perenne. La galega. ¿Y qué El estaría llantén. la malva? La malva silvestre, ¿no es cierto? La malva silvestre, ¿La sí. retama estaría entre esos? Está bien tu ejemplo. La La retama, retama. si la consideramos por alguna razón maleza, sí, también puede estar. Inge, perdón, Podríamos ¿el tenerlo pasto ahí. de invierno también sería una maleza anual o el quilluyo? Otra vez, no te escuché bien. Inge hablaba del pasto de invierno que le llaman y del quilluyo también, o bueno, los que son parte de la familia de las poáceas. El quicuyo sí, también lo podemos considerar como perenne. Ahora, principalmente el quicuyo, bueno, ya, luego vamos a hablar de su reproducción, pero no voy a adelantar. Sí, podemos considerarlo también como perenne, porque permanece mucho tiempo, ¿no? O sea, no es como las anuales que desaparecen inmediatamente y demás. Está bien los ejemplos. Ahora, de los que han dado los ejemplos, ¿a quién no le he anotado? Porque a otros ya les he anotado. ¿Quién
ha dado un ejemplo que recién está participando. Yo dije Cayisaya. Apellido. Cayisaya Vivian. Ya, muy bien. ¿No? Entonces, perenne, eso está claro que dura más de 2 años. Esto en relación a las variedades. Ahora sucede que algunas plantas bienales se pueden portar o componer perennes, nos dicen que pueden comportarse como bienales o las bienales como anuales. Entonces, hay una variación acá debido principalmente a que las malezas, decíamos, tienen una característica bien importante, que cuando hay un cambio drástico, ya sea factor agua, no sé, principalmente factor agua, más que la temperatura, suelen manejar su fisiología, ¿no? Si esta es bienal, ¿no? Tiene que estar por más de un año, por alguna situación de agua principalmente, puede comenzar inmediatamente a formar la flor, ¿no? Y ya ni siquiera ha pasado un año, digamos, ¿no? Esa es una condición bien importante que tienen las malezas, todo con el objetivo de sobrevivir. Siempre es eso, ¿no? El objetivo que tienen es la sobrevivencia, no la desaparición. No desean, no pretenden desaparecer. Por esa razón es que tienen que ver la manera para poder seguir sobreviviendo. En relación a las malezas leñosas ahora, decimos que todas estas malezas leñosas obviamente son perennes. ¿No? Las malezas, si estoy hablando de malezas leñosas, a todas ellas van a ser perennes, por el hecho de que son leñosas. Ejemplos de este tipo de malezas leñosas, está en este caso el espinillo. El palqui, el cestrum parqui, o sea, luego voy a dar vamos a hablar de este palqui, ¿no? El espinillo, la zarzamora, que en algún momento pueden cumplir el rol de malezas, ¿no? Tendríamos que ver acá, no sé si alguno de ustedes puede decir, si puede estar la retama. La retama es leñosa. Semileñosa. Ahí tendríamos, ahí, perdón. Hola, hola. Ahí tendríamos que ver si es leñosa o semileñosa, ¿no? Ahí ustedes ya recuerdan la clasificación herbáceas, semileñosas, leñosas y demás. Entonces, habría que ver también ahí esa parte, ¿no? Pero por el momento estamos hablando del espinillo, del palqui, de la zarzamora y de alguna otra que ustedes podrían recordar. Que es la morfología. Bueno, voy a ir yo hablando, avanzando. Ya salió hace rato el mensaje del tiempo que se va a acabar. En el momento en que se corte, bueno, ahí voy a parar para que mañana continuemos. Bueno, morfología, acá, en esto de la clasificación. Lo que se hace es tomar principalmente
lo que más nos interesa, si quieren, o lo que más les interesa a los malezólogos y fisiólogos, es la cuestión de las plantas que producen semilla, ¿no? Los estudios que se han hecho son principalmente relacionadas con las plantas que producen semilla, es decir, de la división espermatofita, ¿no? Esto bueno, por el perjuicio, qué sé yo, que provocan en las plantas cultivadas. Entonces, los estudios que se han hecho, les decía, con mayor énfasis es con las plantas de esta división, es decir, con las que producen semilla. Por lo tanto, esta división, si recuerdan la cuestión de taxonomía de botánica, esta se divide en dos clases, ¿no? Se divide en dos clases, que son las angiospermas, la clase angiosperma, y la otra clase son las gimnospermas. ¿No? Tenemos esas dos clases relacionadas con las angiospermas y con las gimnospermas. Si nos recordamos, las angiospermas son aquellas que tienen las semillas cubiertas y las gimnospermas son aquellas que tienen las semillas desnudas, ¿no? Esa es una forma de diferenciar principalmente ambas clases. Ahora, la mayoría de las malezas obviamente está en la clase de las angiospermas, ¿no? No vamos a referirnos a las gimnospermas. Específicamente vamos a hablar de las angiospermas. Ahora, a su vez, estas angiospermas, entonces, se dividen en dos subclases. Y yo me imagino que ya están recordando esto. Se divide en dos grupos, que son las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Entonces tenemos esas dos subdivisiones en relación a las angiospermas, que son las que más nos importan, ¿no? Las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. En relación a ello, entonces, tenemos que recordarnos las diferencias que existen entre ambas. Tenemos, ya saben, recuerden, qué características tienen las monocotiledóneas, por ejemplo, ¿no? Porque cuando uno ve una plantita puede decir que es monocotiledónea. Por las nervaduras de sus hojas, sí. Por las nervaduras de sus hojas. Ya También Porque por puede el ser. tipo de cabeza. A ver, presentan nudos.